Bueno, como habrán visto, ya llevamos un par de semanas hablando de esta nueva serie de estudios que se llama Crece y que nos lleva a cada uno de nosotros a aquellas cosas que son verdaderamente básicas dentro de la fe cristiana. Más allá de temas o doctrinas puntuales, hemos estado hablando de aquellas herramientas que Dios nos ha dejado para poder ir creciendo poco a poco en el conocimiento de Dios. Ir creciendo, ir acercándonos más al Señor para ser transformados por Él. Y vimos que el propósito principal, en la primera vez que nos reunimos y hablamos del tema, vimos que el propósito principal del ser humano es uno, en la vida. ¿Cuál sería? ¿Alguno se acuerda? ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Dios para qué creó al hombre? Para adorar. Muy bien, hermano. Perfecto. Para adorarle. Y es por eso que lo primero que vimos fue precisamente eso, la adoración. ¿Y cuál es el concepto genuino de la adoración bíblica? Que es tan relevante poder esclarecer cuál es la verdadera adoración y la falsa adoración. Pero más allá de detenernos a establecer cuál es la falsa adoración, es necesario conocerla por medio de la verdadera adoración. Recordemos que el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana, dice que la hora viene y la hora llega cuando el Padre buscará a los verdaderos adoradores. Y eso nos habla de que obviamente hay falsos adoradores. ¿Cuál es la adoración genuina y verdadera? Es la adoración que está normada por Dios. Y es por eso que es necesario que nosotros podamos comprender por medio de la Escritura eso. ¿Cuál es la manera en la cual Dios establece que nosotros le adoremos? Y es por eso que estuvimos hablando de eso. Y recordemos que vimos que habían tres cosas básicamente en las cuales la palabra adoración hacía relevancia o recalcaba, que una tenía que ver con el servicio a Dios, la otra tenía que ver con la reverencia a Dios y la otra tenía que ver con honor. Esas son las tres cosas que implica el concepto en general de la adoración. La semana pasada estuvimos hablando también de otra parte o regalo que Dios nos dejó a nosotros para que crezcamos en el conocimiento de Él. Y este tenía que ver con la palabra de Dios, con la Escritura. Y vimos que es importantísimo poder conocer la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura es la que norma nuestra adoración. Y es la que va a normar también todo el desarrollo correcto de las disciplinas espirituales. Porque básicamente lo que estamos hablando en este estudio es eso, de las disciplinas espirituales, es decir, las bendiciones que Dios nos ha dejado de hacer ciertas cosas para poder ir creciendo en el conocimiento de Él y poder ir madurando poco a poco. Y una de esas era la adoración, pero no es posible adorar de una manera correcta si es que no conocemos cómo Dios pidió que se le adorara. Y por eso, inmediatamente después de hablar de la adoración, también tenemos que entender la importancia de la palabra de Dios, de alimentarnos con la palabra de Dios en nuestro desarrollo espiritual. Nosotros no podemos vernos confrontados con nuestras realidades, con nuestros pecados, si no conocemos la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser la que nos va a confrontar cuando estamos haciendo algo malo, algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestra conciencia muchas veces no nos acusa. Todos tenemos la ley de Dios en nuestros corazones. Todos tenemos la ley de Dios impresa en nuestro corazón. Hay algo que está arraigado en nosotros, en todo ser humano, no tan solo en los creyentes, y está arraigado ¿por qué? Porque a cada uno de nosotros Dios nos creó a su imagen. Y si Dios nos creó a su imagen, ¿eso qué implica? Que hay algo de Dios en cada ser humano que pisa esta tierra. Entonces, cada persona tiene conciencia de lo que Dios, de la presencia de Dios, la existencia de Dios, y a la vez hay algo del ser humano, o sea, algo de Dios en el hombre. ¿Ya? Pero ese conocimiento o esa revelación por medio de la creación, por medio de la imagen de Dios que está en nuestra conciencia, no es suficiente para mostrarnos más detenidamente a Dios. O sea, para conocerle más necesitamos, más allá de la revelación general que Él nos dio por medio de la creación de las cosas y de nuestro ser y de nuestra conciencia. Y esa relación, o sea, revelación, el conocimiento de eso viene por medio de su palabra. Por eso es tan importante entender que la Escritura es sumamente relevante, porque va a ser la Biblia lo que va a normar cada una de nuestra búsqueda de Dios y nuestro concepto de Dios. Yo sé que Dios es santo cuando yo veo en la Escritura que la santidad de Dios es exaltada tantas veces. Pero si yo no conociera eso, que la Escritura resalta muchas veces la santidad de Dios
e incluso tiene este plus que es el único atributo de Dios que aparece repetido 3 veces. Eso es algo que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Nos muestra que la santidad de Dios es un atributo sumamente importante. Dios es santo, elevado 3 veces, o sea, santo, santo, santo. Pero nosotros no de ninguna manera podríamos de manera natural determinar que Dios es santo si la Escritura no nos dijera eso. Por eso es relevante encontrarnos de manera directa con ese Dios santo, 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 pero saber que su santidad es fundamental. ¿Por qué? Porque su santidad es manifestada en la Escritura como un atributo sumamente importante. Entonces, de ahí que viene esta importancia de el poder conocer la Escritura. Y la semana pasada hablamos de cosas relevantes. Una tenía que ver con el hecho de oír la palabra de Dios. Los primeros cristianos muchos de ellos no tenían, no sabían leer. Aparte, era sumamente difícil conseguir algún rollo con el cual tener el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo aprendían ellos en ese entonces? Era por medio de oír lo que enseñaban, de oír las lecturas de la palabra. De hecho, esa es algo que se heredó del concepto de la sinagoga. La sinagoga, que era el lugar donde se juntaban los judíos para, de alguna manera, a servir a Dios. Aparte, en ese tiempo, en el tiempo de Jesucristo, todavía existía el templo, pero la lectura y el estudio de la palabra se llevaba a cabo no en el templo, sino en la sinagoga. ¿Y la sinagoga qué hacía? Se levantaba un rabí, un maestro, y leía un pasaje de la Escritura, y porque la Escritura estaba en hebreo, pero como en el tiempo del Señor Jesucristo lo que se hablaba era el arameo, este caballero, este maestro, este rabí judío leía la Escritura en hebreo, terminaba de decir eso, de leerlo, y en el idioma que hablaban en ese entonces, que era el arameo, empezaba a hacer una explicación de lo que la palabra de Dios decía. Y eso es lo que se conoce como el Targumín, o los Targumes, ¿ya? Que es lo que existía en el tiempo del Señor Jesucristo, que era básicamente la explicación en el idioma en la cual la gente entendía y hablaba en ese entonces de la palabra de Dios. Entonces vemos ese patrón que se repite también en el desarrollo de la historia de la iglesia. Y es sumamente fundamental el hecho de oír la palabra de Dios. No tan solo predicarla por medio de un sermón, sino también oír la palabra de Dios. De hecho, Pablo instruye a Timoteo y le dice, no te olvides de la lectura. Y esa lectura está haciendo relación a la lectura pública de la palabra de Dios cuando la congregación estaba reunida. Entonces, no tan solo es la predicación, que es sumamente importante porque de alguna forma está explicando lo que el pasaje dice, que es lo que hacían los rabíes en aquel entonces, sino que también es necesario el oír la palabra de Dios. Entonces, yo les decía la semana pasada, puede que a muchas personas no les guste leer, no tengan una cultura de leer, nunca fueron buenos para leer, no se sienta mal, puede leer también y debe leer, si no es tan bueno, no importa, hágalo lo poco que sea. Pero lo que sí puede hacer es escuchar. Entonces, escuche la palabra de Dios y eso le va a traer bendición a su vida y va a poder también ir creciendo en el conocimiento del Señor por medio de el escuchar. Hay personas que tienen, como recién hablaba con mi hermano David y comentábamos que el día de hoy las generaciones actuales son muy visuales, aprenden viendo cosas. Hay imágenes, como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Pero una imagen sin contexto no tiene mucho mensaje también. Entonces, pero nuestras generaciones son más visuales que antaño. Pero hay algo que siempre va a ser edificante para el cristiano, que es oír la palabra de Dios, ¿ya? Por eso es importante, lo primero, oír la palabra de Dios. Lo segundo tiene relación con leer la palabra de Dios, que igual es necesario. ¿Por qué? Porque la lectura produce un proceso doble diferente al oír. Cuando uno oye, uno retiene ciertas cosas, pero cuando uno lee, de pronto no leyó bien o no entendió y uno vuelve nuevamente a leer lo que no había entendido. Y hay como una doble instancia en la cual uno se encuentra con la palabra, porque mentalmente uno la está leyendo también. O hay personas que a la vez no tan solo leen mentalmente, sino que también la leen a voz audible. Entonces eso también es sumamente necesario y bueno, porque hay una doble instancia en la cual uno lee la palabra de Dios y la oye de nuevo, ¿ya?
Entonces vimos la importancia de oír la palabra de Dios, también de leer la palabra de Dios, y hablamos muy brevemente de la importancia de estudiar la palabra de Dios. Y recuerden que yo les dije que no íbamos a ahondar en cosas que ya habíamos tocado anteriormente, que tenían relación más bien con el hecho de cómo hacer una interpretación correcta de un texto. Ya lo habíamos visto en otro estudio, y si no lo ha visto, recuérdelo, está en el estudio, en el primer estudio de la creación, en la nueva creación. Ahí hablamos de interpretación bíblica, que tiene que ver con los contextos, contexto literario, contexto histórico, tiene que ver con el contexto más amplio de la escritura, etc. Ahí puede revisar esas cosas. Pero la semana pasada hablamos de aquellas cosas que son principios también para un estudio más aplicativo que viene después del otro. Es necesario, yo les decía la semana pasada y se lo vuelvo a repetir, es necesario no tan solo quedarnos con leer la Biblia y aplicarlo a nosotros al tiro. Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque nos vamos a saltar la riqueza de lo que el pasaje estaba hablando ahí. Por ejemplo, en la tarde hablábamos con mi suegro en la casa y estábamos hablando cuando el Señor dice que el reino de los cielos es como de los niños, de los tales del reino de los cielos, ¿cierto? Haciendo alusión a los niños. Entonces, claro, y ahí uno podría divagar en tratar de interpretar a qué se está refiriendo eso. O sea, ya los niños son así, los niños son así, y el Señor está hablando de eso como algo bueno que hace que los creyentes debiesen ser como niños. Pero en realidad, si nosotros analizamos ese pasaje, vamos a darnos cuenta en el contexto que no se está refiriendo a todos los niños. Ese pasaje, el contexto es cuando el Señor Jesús estaba bendiciendo a algunos muchachines y los discípulos le dijeron, empezaron a echar a los niños. Entonces Jesús le dice, no, oye, dejen que los niños vengan a mí, y ese es el contexto. Entonces el Señor dice, el que no se humilla como este niño, no heredará el reino de los cielos. Y ahí viene, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces el Señor no se está refiriendo a algo que nosotros podamos entender, los niños son como nobles, los niños son esto. No, Él está hablando específicamente de la humildad de ese niño. Entonces, porque de los tales es el reino de los cielos, no se está refiriendo a los niños por ser niños, sino a la humildad particular que ese niño había manifestado. Entonces, eso es lo que resalta el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando uno entiende el texto y uno tiene el contexto completito, uno puede llegar a una conclusión más fiel. Por eso es relevante, antes de pasar de la lectura a una aplicación a mi vida o como un principio bíblico, es necesario hacer el trabajo también y poder comprender qué es lo que significó de manera primitiva ese pasaje, a quién fue escrito, en el contexto en que fue escrito, cuál es la motivación que llevó al que dijo eso, decirlo, etcétera. Entonces no podemos pasar a la aplicación de un pasaje sin antes notar qué significó verdaderamente para sus oyentes originales. Pero ya, habiendo hecho ese trabajo, ahí recién uno puede hacer la aplicación y tratar de saltar estos más de 2000 años, o en algunos casos más de 2000 años de diferencia entre que eso fue escrito al día de hoy. Pero para eso es necesario ver qué significó primero. ¿Por qué? Porque eso va a limitar una correcta interpretación de lo que la Biblia está diciendo. Entonces, si yo llego y yo leo la Biblia así y aplico para mi vida al tiro, yo no voy a pasar por alto el verdadero significado y puedo equivocarme. En cambio, entender qué fue lo que dijo el Señor o algún escritor en ese contexto nos va a ayudar a tener una interpretación correcta, porque simplemente vamos a tener que llevar ese significado a nuestros días. Entonces es mucho más sencillo y nos ayuda o nos evita que nos equivoquemos y caigamos en errores atroces. Por ejemplo, el otro día veía un video en YouTube de Cash Luna que hablaba, hacía una invitación, no sé, eran como 40 días de no sé, una cosa que estaban haciendo, y no sé por qué salió abajo en los sugeridos de YouTube. Nunca veo esas cosas, pero me llamó la atención y lo cliqué. Y aparecía Cash Luna hablando de la importancia de ungir con aceite. De que la Biblia dice que cuando estén enfermos lo unjamos con aceite. Entonces, esta semana cuando usted busca al Señor y conozca a algún enfermo, únjalo con aceite y todo eso. ¿Qué hizo Cash Luna? Una interpretación errada del pasaje, porque lo que hace él es simplemente habla de ungir con aceite, entonces úntele aceitito en la cabeza a la persona y se va a sanar. La pregunta es, Santiago escribe eso, ¿Santiago se está refiriendo a eso?
¿Se está refiriendo a untarle un poquito de aceite en su frente o no? Entonces, yo no puedo saber, si yo no estudio un poquito más a qué aceite se está refiriendo, cuál era el uso común del aceite en ese tiempo y por qué se hacía. Entonces, eso es relevante. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Y luego de eso, recién ahí, poder hacer las aplicaciones del caso. Y yo la semana pasada les di de manera como de manera personal cuál es uno de los métodos que yo hago después de haber hecho ese trabajo que yo les comentaba del contexto y de la interpretación. Y para traer la palabra de Dios, desde ese entonces ahora, yo les recuerdo que hacía el método capa. ¿Se acuerdan del método capa o no? Ya. Entonces la idea es que esto sea, insisto, si le gustó, hágalo, si no, ignórelo. Pero quiero mostrarles más o menos cómo esto puede ser útil si es que usted no tiene un método para estudiar la Biblia o para poder llevarlo a la práctica el día de hoy. Método capa es un acróstico que significa básicamente Cristo, atributo, pecado y aplicación en la vida diaria. ¿Ya? Entonces, la Biblia, el mismo Señor Jesucristo dijo, de mí escribió Moisés, de mí se escribió los Salmos y de mí se escribió los profetas. Y eso precisamente correspondía a toda la Biblia, el Antiguo Testamento, que existía en el tiempo del Señor. O sea, Jesucristo dijo que toda la Biblia, el Antiguo Testamento, hablaba de Él. Por tanto, cada vez que leamos la Biblia, y sabemos claramente que el Nuevo Testamento habla del Señor Jesucristo, por tanto, toda la Biblia, el tema principal, es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo me encuentro en un pasaje bíblico, insisto, luego de haber hecho las cosas de rigor, los estudios de rigor, aquellas cosas que son detenidas o más detalladas, luego de eso yo empiezo y veo un pasaje y me hago la siguiente pregunta. En este pasaje o extensión de verso, un verso, dos versos, etcétera, ¿qué me está diciendo o cómo este pasaje me lleva a Cristo? Hay algo ahí que me tiene que llevar a Cristo. Porque, recordemos, la Biblia no significa que cada pasaje hable de Jesús, pero cada pasaje te lleva a Jesús, que son cosas distintas. Entonces, lo primero que yo me pregunto en esta sección, ¿cómo me está hablando de Cristo? Eso es sumamente importante. Lo segundo, como es la palabra de Dios, todo es palabra de Dios, algún atributo me va a mostrar el pasaje de Dios. Su santidad, su amor, su paciencia, su inmutabilidad, su omnisciencia, etc. Y eso también me va a ayudar a mí a ver a Dios ahí en la Escritura, en lo que estoy leyendo. ¿Ya? Lo tercero, ¿qué pecado confronta? Porque también, siempre que está, estas dos cosas son proporcionales siempre. Porque puede que esté la una, o que esté la otra, o puede que estén las dos. ¿Por qué? Porque cuando yo veo, por ejemplo, un pasaje no me habla de pecado, pero sí me habla de un atributo de Dios, yo ya sé cuál es mi pecado, lo contrario al atributo de Dios. Por ejemplo, si está hablando de la santidad, pero no habla de un pecado particular, yo ya sé que está hablando o de algún error en particular, sé que está hablando de la pecaminosidad del hombre también, de manera indirecta. Porque si se está resaltando el atributo de Dios, también está dejando en manifiesto la condición pecaminosa del ser humano. Entonces, eso también es bueno, ¿ya? Y en otros casos aparecen ambas cosas, tanto un atributo o como un pecado, ¿ya? Y lo último, la aplicación en la vida diaria. Y eso es bueno, insisto, como último paso, pero ya habiendo hecho todo el trabajo, como ya le comenté, que era necesario hacer de manera previa. Cuando yo entiendo qué significó el pasaje para los oyentes primitivos, yo voy a saber con certeza cómo aplicar ese pasaje a mi vida hoy. Y esto es un ejercicio necesario, hermanos. ¿Por qué? Porque ya yo puedo leer la Escritura y hablar, o sea, y verlo, pero ver la Escritura o la verdad de Dios como algo intangible, como algo etéreo, como algo que está, un principio supremo que está en el cielo, pero ese principio supremo es necesario bajarlo a la tierra, a nuestro diario vivir. ¿Cómo yo entiendo o cómo este pasaje confronta mi diario vivir? ¿Cómo confronta la relación con mi esposa, con mi esposo? ¿Cómo confronta la relación con mis hijos? ¿Cómo confronta mi postura o mi actuar en el trabajo, en mis relaciones interpersonales? ¿Cómo eso? ¿Se dan cuenta? O sea, ahí viene esta parte importante luego de haber hecho todo lo otro, ¿ya? Así que es un método sencillo que, insisto, si no tiene alguno, quizá le puede servir. El método capa. Ahora bien, quiero invitarle a que hagamos una aplicación, ¿ya? Aquí tenemos un pasaje, Efesios capítulo 2, verso 1 al 3.
Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok. Ya está el pasaje. Ya. Si usamos el método capa, por ejemplo, ¿qué podría ser? ¿De qué manera este pasaje nos lleva a Cristo? ¿Qué dice? O sea, que solamente en Cristo está la vida. Él es el quien da la vida. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra cosa que pueda hacer también alusión a eso? ¿Cómo nos lleva a Cristo? Que sin Él estamos muertos. Efectivamente, habla de un estado pasado, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces ya de alguna forma ese pasaje nos está llevando a Cristo, ¿se acuerdan? Entonces, ¿usted qué puede hacer en su libreta, en su agendita? Ver, pues, analizar eso y ver, oh, este pasaje me está diciendo eso. Ya tiene un párrafo escrito de lo que está diciendo el texto. Lo siguiente, ¿algún atributo de Dios que se ve ahí? Muy bien, muy bien. Ahí dice que antes éramos hijos de la ira de Dios. Entonces está hablando de que Dios también tiene una ira. ¿Se dan cuenta? O sea, ya hay algo. Ya tenemos más información y tenemos otro párrafo ahí que lo podemos ir desarrollando más. ¿De qué otra manera vemos algún otro atributo de Dios ahí? También como redentor, Dios como redentor al liberar de la naturaleza del hombre. Muy bien, exactamente. O sea, fíjense, Él os dio vida. Vemos a un Dios salvador, pues si estábamos muertos, hay un atributo de Dios, el Dios salvador, Dios redentor, como dice David. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Y ahí uno podría seguir analizándolo y ver más cosas. Por ejemplo, ver el amor de Dios. Porque antes, ¿cierto? Dice, antes vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios. Y ahora somos hijos de Dios. O sea, pasar de la ira de Dios a ser hijo de Dios nos muestra un Dios de amor. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa también es una observación que usted puede ir analizando ahí. Entonces, ya vimos cómo nos lleva a Cristo de alguna forma. Cristo solamente nos puede dar vida. Vimos el atributo de Dios Salvador, Redentor, un Dios también que tiene ira. Eso también nos muestra una parte de alguna perfección de nuestro Dios. ¿Ya? Perfecto. Lo tercero, pecado. ¿De qué manera nos confronta con el pecado? Las pasiones, los deseos de la carne, de la naturaleza del hombre caído. Claro, ¿por qué? Porque fíjense que habla en pasado, dice en otro tiempo, dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Pero si yo el día de hoy sigo satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, ¿se dan cuenta? Eso ya me está confrontando, porque eso se supone que era antes de encontrarme con Cristo. Entonces eso ya me muestra pecado que hay en mí y me lleva obviamente también a la cruz de Cristo. Y lo último, la obligación para el diario vivir. Eso implica que yo antes estaba muerto en mi delito y pecado, pero Cristo me salvó. Antes yo vivía conforme al príncipe de la potestad de el aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. O sea, yo no soy un hijo de desobediencia ahora, soy un hijo de obediencia. ¿Y qué hace un hijo de obediencia? Obedece. Entonces, ¿cómo voy a obedecer a Dios en mi relación con mi esposa o con mi esposo? ¿Se dan cuenta? Y ahí empieza. Entonces, con esas cosas tan sencillas, que son 4, igual uno puede sacar harta carne de lo que un pasaje tan sencillo como este te está diciendo. Pero insisto, no podemos hacer el salto, ¿ya? Primero hay que ver qué significó y todo eso, y posterior a eso viene esta parte de la aplicación en la cual yo voy a adquirir riqueza de lo que el texto me está diciendo, ¿ya? ¿Alguna consulta sobre eso? Yo lo que hago es escribir el versículo, por ejemplo. Pasaje, lo escribo y lo rayo. Voy haciéndole pregunta al pasaje y después pongo el acróstico abajito. Entonces ahí voy rellenando, cada vez que voy avanzando en el versículo voy rellenando uno de los. Entonces pongo una C, una A, una P y una A.
Entonces voy rellenando en función a eso, cómo va. Y ahí me va ayudando bastante. Y le hago la invitación a que haga el ejercicio y le va a gustar. Y puede estar un montón de rato con este simple versículo o con otro versículo, ¿ya? Eso es importante. Porque muchas veces también hablamos de la lectura de la escritura, hablamos del estudio de la escritura, pero chuta, uno nunca da herramientas cómo hacerlo. Bueno, estas son herramientas que le pueden ser útiles, ¿ya? Perfecto. Hoy día vamos a hablar entonces de la segunda parte de Alimentándonos de la Biblia. Ya vimos la primera aplicación del método. La segunda cosa que es importante es la memorización de la palabra. Hoy día vamos a hablar un poco de la relevancia de la memorización de la palabra. Lo que es más importante aún, la meditación de la palabra. Y lo que produce tanto la memorización como la meditación, que es aprender la palabra, ¿ya? Aprender de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. ¿Se acuerdan que la otra vez yo le hablé que los métodos más comunes para estudiar la escritura es la memorización de versículos? Y usted va a una librería cristiana y siempre va a encontrar en algún lugar esos famosos papelitos llamados pancitos de vida, ¿cierto? Y yo la otra vez le explicaba que, bueno, en verdad no es tan malo, ni tan herético, ni mucho menos tener una de esas cosas. El punto es que muchas veces, lamentablemente, esos textos que están ahí nos sirven para aprendernos de memoria. Pero hay algo que carece de contexto. Son pasajes que hablan de un versículo o dos versículos, pero carece de contexto. Entonces, la memorización de la palabra de Dios es importante y es parte primordial también del crecimiento en la vida de fe. Pero nunca debo sacar un pasaje de su contexto. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando de la epístola a los filipenses y hablamos del famoso Filipenses 4:13, que muchos lo emplean como una cábala, básicamente, como una frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y ahí explicamos que en realidad, en su contexto, ese pasaje no significa que tú puedes hacer todo lo que quieras o que puedes lograr todas las cosas en Cristo. Lo que él estaba diciendo es que él, en situación de hambre, de desnudez, de peligros, él confiaba en Cristo, que le fortalecía en una situación difícil. Entonces, no significa que tú podías hacer cualquier cosa. Significaba que Dios te fortalecía en los momentos de aflicción. Entonces, cambia mucho el significado en función al contexto que uno le da, ¿ya? Por eso es necesario, la memorización es importante, pero siempre debemos considerar el contexto. De la misma manera, como le decía antes, si usted va a aplicar un pasaje, primero estudie lo que dice, vea lo que dice a su audiencia original. De la misma manera ahora, si va a memorizar un pasaje, memorícelo un texto. Pero ahora bien, ¿qué pasa? Pasa que para la memorización hay dos cosas que son fundamentales. Una es tener tiempo, ¿ya? Y otra, porque la memorización es la constante repetición de algo, de un patrón. Yo me acuerdo que yo soy rememorión y cuando era pequeño en las pruebas, básicamente, sobre todo en biología, historia, esas cosas, o lenguaje, era pura memoria. Entonces uno llegaba y me acuerdo que el día antes de la prueba, no lo imiten ustedes, el día antes de la prueba yo me leía todo y 10 puntos el otro día, de 6.5 para arriba, pero porque tenía memoria. Pregúntame una semana después, no me acordaba de nada. Pero era ¿por qué? Porque eso requería tiempo y yo le insistía, repetía el concepto, al final quedaba plasmado en la memoria, ¿ya? Pero para eso requería tiempo. Y eso es algo que, como les comenté la semana pasada también, es escaso. El tiempo es escaso, pero sí es necesario que nosotros apartemos tiempo para la memorización también de la palabra, porque va a ser muy importante para nuestra vida espiritual y vamos a ver más adelante por qué es importante, ¿ya? Lo otro es perseverancia, repetir. Eso es muy, pero muy importante, porque uno, si no es constante, no tiene resultado. Por eso tiempo y perseverancia. Ahora, muchas veces uno cree que no hay motivaciones como para memorizar, ¿cierto? Ahí dice, mire, muchas personas creen que son malas para memorizar, pero la verdad es que para ello solo se necesita una motivación correcta y eso es verdad. Por ejemplo, si yo le dijera a ustedes, apréndanse 2 versículos y si ustedes se lo aprenden la próxima semana, yo le voy a dar 10.000 pesos por cada versículo que se aprenda. Yo le doy por firmado que todos se van a saber los 2 versículos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la motivación correcta genera un actuar correcto. Entonces, o un procedimiento, una metodología. Aquellos que no tienen metodología por 20.000 pesos, por aprenderse un pasaje, van a esforzarse y lo van a hacer.
¿Se da cuenta? Entonces, el problema no es de la memorización, es porque pareciera ser poco atractiva. Pero si nosotros conociéramos los beneficios que tiene esto, y básicamente vamos a hablar de eso también, realmente consideraríamos la importancia de memorizar la escritura, ¿ya? Memorizarla porque nos va a ayudar mucho. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la memorización de la escritura? ¿Por qué hacerlo? ¿Cuáles son tus motivaciones? Y eso es algo que, como les comentaba, teníamos que hacer. Ahora, vamos a ver paso a paso algunas cosas, algunos beneficios de la memorización de las escrituras. Salmo 119, versículo 11, nos muestra que por medio de la escritura es que nosotros podemos tener el poder del Espíritu Santo para resistir a la hora de la tentación. La memorización de la palabra nos va a ayudar a nosotros a eso. ¿Qué lee Salmo? Capítulo 119, verso 11. Mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. La Biblia, la palabra de Dios, nos ayuda a nosotros cuando estamos en una situación determinada. Hermanos, somos todos humanos, todos fallamos. Y eso está claro, estamos todos en un proceso. Ahora, lo que sí puede evitar que tú caigas es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora dentro de ti. Pero el Espíritu Santo, a no ser que pase algo milagroso, no va a escuchar una voz audible que te va a decir, para, hijo, y todo eso. Puede que sí, puede que no. Pero lo más común, o lo más propio dentro del mismo desarrollo de la vida de fe de alguien, es que uno recuerde algún verso bíblico que le diga eso. Oye, si Cristo resistió la tentación, ¿cómo yo no voy a resistir la tentación? Cuando uno está en la prueba, dice, junto con la prueba, Dios te da la salida. Ah, Señor, voy a aguantar porque tú me vas a dar la salida. ¿Se dan cuenta? Pero eso es porque usted conoce la palabra de Dios y conoce versos de memoria que le van a ayudar a la hora de enfrentarse a ciertas situaciones. ¿Se acuerdan en Efesios capítulo 6 que se habla de la famosa armadura de Dios? ¿Ya? Fíjense en un detalle importante. Cuando habla de la palabra de Dios como parte de esa armadura, dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los cristianos normalmente piensan que la palabra de Dios es la espada del creyente. ¿Ya? Pero el texto dice la espada del Espíritu. O sea, la palabra de Dios es el medio que usa el Espíritu Santo para decirnos, wait, cálmate, tranquilo, resiste. ¿Ya? Entonces, si nosotros no tenemos palabra de Dios en nuestra mente, el Espíritu Santo no la va a bajar en nuestro corazón y cuando estemos en alguna oportunidad, no tan solo a la hora de la tentación, sino también a la hora de estar conversando con alguien, Dios va a traer palabra a tu vida, pero no una palabra improvisada. Como algunos dicen, tengo palabra para ti esta noche. No, es la palabra de Dios. Entonces, a uno le pasa esto constantemente. Uno está hablando con algún hermano en alguna situación determinada y viene a la memoria de una manera providencial algún verso bíblico y uno lo comparte, y eso era precisamente lo que Dios tenía que decirnos en ese momento. Pero eso es por medio del conocimiento de la palabra. Para eso tengo que invertir tiempo y saber también que la memorización me va a ayudar a algo tan importante. Fíjense, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. O sea, la palabra de Dios me va a ayudar el poder espiritual para eso. Pero si no la conozco, si no por lo menos me sé un parafraseo de eso, no va a hacer nada. No va a escuchar la voz del Espíritu Santo diciendo, tranquilo, campeón. No va a pasar eso. Lo otro, como les decía, ya les comentaba de este pasaje, la memorización ayuda a la hora de la prueba. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que nos permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Ok, ¿se dan cuenta? O sea, junto con la tentación dará la vía de escape. ¿Pero cómo va a dar la vía de escape? También por medio del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ya? Eso. Pero el tercero, la memorización de la palabra, o sea, conocer lo que Dios dice, nos va a llevar a nosotros al arrepentimiento. Porque vamos a ser confrontados con la verdad de Dios. Y eso es fundamental. Miren lo que pasó aquí. Marcos capítulo 14, verso 72.
Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y se echó a llorar. Aquí en particular no era la palabra escrita de Dios, sino era la voz audible de Jesús que le dijo eso a Pedro. Pero hoy en día tenemos la palabra escrita. Y la palabra escrita es la que nos recuerda eso. ¿Te acuerdas cuando dije esto referente a la tentación? Sí, me acuerdo. Ya, arrepiente. La palabra te confronta porque ella expone tu pecado, expone mi pecado. ¿Ya? Entonces la memorización nos va a llevar al arrepentimiento también. Lo otro, la memorización fortalece la fe. Proverbios 22, 17 al 19. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi conocimiento, porque te será agradable si las guardas dentro de ti, para que estén listas en tus labios, para que tu confianza esté en el Señor. Te he instruido hoy a ti también. ¿Se dan cuenta? O sea, aplica tu corazón, mi conocimiento, ¿cierto? Porque le será agradable si la guardas dentro de ti. Y eso también hace una alusión, obviamente, a lo que es la memorización también. Es parte de. Para que estén listas en tus labios. Si no la conozco, si no, por lo menos puedo hacer un parafraseo de la palabra de Dios y recordarlo, no va a pasar nada a la hora de cualquier cosa. Y dice, para que estén listas en tus labios, para que tu confianza esté en el Señor. Te he instruido hoy a ti también. Hermano, muchas veces estamos pasando por aflicción, no sé, de pronto pasando por un momento quizá económico difícil. Y de pronto estás un poco desesperado, entrando la ansiedad, entrando el afán, y te acuerdas de esa palabra del Señor que dice, por nada estéis afanosos. Y te pegó el palmetazo al tiro. Te confronta, ¿cierto? Porque tú estás teniendo afán, y el Señor te dice, por nada estés afanoso, pero a la vez te lleva a la esperanza en Dios. Te lleva a la confianza en el Señor, que Él te mostrará lo que tienes que hacer para poder hacerlo y salir de la situación en la cual estás pasando. Entonces, por eso también es importante la palabra de Dios, fortalece nuestra fe. En la palabra de Dios están las promesas que Dios nos hace. Nunca te desampararé, nunca te dejaré. No he visto a justo desamparado y que su descendencia mendigue pan. ¿Ves los lirios del campo que no hilan? Ni Salomón se vistió con una majestad tan grande como la de ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces eso trae confianza a uno porque lo que Dios prometió, Dios lo cumple. Entonces eso, hermano mío, es relevante también, ¿ya? Si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a tirar? Dios utiliza su palabra para animarnos, para ayudarnos a confiar en Él también. Lo otro, la memorización nos equipa. Si conocemos la palabra de Dios, ¿cierto? Nos va a llevar y nos va a ayudar también a ayudar a los demás. Salmos 119, versículo 24. También tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. ¿Se dan cuenta? O sea, uno siempre necesita consejo también, es relevante, pero fíjense que los testimonios, que es una alusión directa a la palabra de Dios, es mi consejero. Dios te aconseja. Estás con incertidumbre ante alguna situación y Dios te aconseja. Dios te lleva, pero si no estás con la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, difícilmente va a pasar eso. Por eso es tan importante para seguir creciendo en el conocimiento de Dios y en nuestra vida de fe, eso, hermanos, ¿ya? Ahora, métodos de memorización, ¿ya? ¿Cómo hacerlo? Y esto es bueno, son, como les decía, para aterrizar lo etéreo a algo práctico, algunos consejos. Ten un plan, por ejemplo, puede ser temático, pues por temas, por pasajes, por libros. O sea, de pronto es bueno si yo estoy pasando por un problema llamémoslo, de falta de fe en algunas cosas, ver qué pasajes hablan de la fe. Entonces tú empiezas la memorización y ves cuando ves que estás medio flaqueando en eso, recuerda la palabra de Dios y te va a ayudar. Entonces para eso también temáticamente te sirve, ¿ya? Estamos hablando de cosas básicas, hermano, del crecimiento, ¿ya? Entonces por eso estas cosas parecen un poco perogrullo, básicas, pero en verdad son importantes y son buenas herramientas. Puede ser por pasajes, por libros, por ejemplo, ya los proverbios. Está lleno de cosas que nos van a ayudar a nosotros a hacer las cosas bien. Los proverbios son sabiduría, palabras inspiradas por Dios que nos ayuda ante ciertas situaciones a tener un patrón o un actuar para que el resultado de ese actuar sea
sea conforme a la voluntad de Dios. No son normativos los proverbios, pero sí son hechos o dichos de sabiduría, que básicamente la mayoría tiene un sentido de acción y reacción. Si tú haces esto, te va a pasar esto. Si tú no haces esto, te va a pasar esto. Entonces, eso también es importante, y ahí el libro de Proverbios es maravilloso para cada uno de nosotros. ¿Ya? Lo otro, algo que siempre se hace, escribe o resalta. Eso también es bueno. Ahora, yo en lo personal, y esto es mi apreciación, hermanos, usted, si le gusta rayar su Biblia, sígala rayando. Pero esto es un consejo que le doy yo de mi experiencia. Yo no rayo la Biblia, pero no porque sea sagrada ni mucho menos. No la rayo básicamente porque cuando uno raya algo, uno lo que hace, después de vuelta, cuando vuelve a leer lo mismo, se acuerda de el motivo por el cual lo rayó la primera vez. Entonces lo limita de alguna manera a uno a poder ver otra cosa que el mismo pasaje está diciendo. Entonces, yo rayé esto por esto. Y uno llega a ese pasaje y, por eso lo dije, pero le está restando la riqueza que puede tener ese pasaje de nuevo. Entonces, por eso yo por lo menos no rayo la Biblia, pero sí la escribo. Escribo el pasaje. Si un pasaje me llama la atención o me está confrontando en algo, yo lo anoto, lo escribo, lo vuelvo a repasar. Otro, esto a aquellos que tienen una capacidad visual más desarrollada le va a ayudar mucho. Dibujar el verso, dibujar el versículo. Por ejemplo, aquel pasaje que yo les comentaba, la armadura de Dios. Entonces, si dibujo una armadura, ¿cierto? Como sea, da lo mismo, pero que tenga las cosas que son, o puede dibujar un soldadito, ¿cierto? Un soldado y la espada, y le pone al lado de que el espíritu, la palabra de Dios, ¿se da cuenta? Entonces, esas cosas le van a ayudar también a memorizar, a tener ciertas, o también puede hacer, dibujar una fruta, ¿cierto? Y cada parte de la fruta son el fruto del espíritu. Entonces ahí le va a ayudar, eso también se da cuenta. O hacer, por ejemplo, una naranja de 9 gajos. Y eso puede ser una ayuda para los frutos el fruto del espíritu. Dentro de un fruto, 9 cosas que resaltan. Entonces eso son cosas que nos pueden ayudar para precisamente el tema de la memorización. Lo otro, memorizar un versículo entero, eso es la clásica, ¿cierto? Y lo otro, cantar canciones, eso también es bueno. Es bueno, a veces uno se acuerda más de las canciones. Uno no tiene idea dónde dice, en qué profeta dice que Dios echó nuestros pecados al fondo del mar. Pero uno se acuerda de la canción, ¿cierto? Lavó mis pecados. Y uno se acuerda que al fondo del mar echó mi maldad, pero eso es un versículo bíblico. Entonces, las canciones te pueden ayudar a ti también a recordar ciertos pasajes bíblicos, ¿ya? Entonces, eso también es bueno cuando cantamos la Biblia, ¿ya? Son, insisto, cosas tan sencillas, pero que te pueden ayudar a ti a tener una retención más clara de la palabra de Dios. Ahora, ya vimos la memorización, que es importante, es bueno, y hay buenas razones por las cuales nosotros debemos memorizar la Biblia. Ya vimos los beneficios. Así que no es necesario que uno le ofrezca 10.000 pesos por cada versículo que se aprenda. Ya sabe los beneficios que esta tiene sin mediar dinero de por medio, ¿ya? Ahora, el otro paso importante para confrontarnos o nuestra relación con la Biblia, ya vimos la semana pasada, oír la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia, ¿cierto? Hoy día hemos visto la memorización de la Biblia y ahora vamos a hablar de lo que a mi modo de ver es lo más importante en el proceso, que tiene que ver con la meditación de la Biblia. La meditación. Porque la palabra de Dios confronta nuestro ser cuando nosotros no tan solo la leímos, no tan solo cuando la oímos, no tan solo cuando la estudiamos, sino cuando eso pasa por un proceso que va más allá de lo cognitivo, que va a un proceso de rendición ante Dios. Y para eso es sumamente importante la meditación. Y como dice acá, el término meditación normalmente nos suena como algo místico, como la nueva era, ¿cierto? La meditación trascendental y esas cosas. Pero en realidad la meditación bíblica es mandada por Dios. Uno debe meditar en la palabra de Dios, ¿ya? Y eso es fundamental en esto. Meditando la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 97. Cuanto amo tu ley,
Todo el día es ella mi meditación. Y este pasaje a nosotros ya nos pega un palo en la cabeza tremendo. ¿Cuánto amo tu ley? Ahí viene una pregunta para nosotros también. ¿Cuánto amamos la ley de Dios? ¿Cuánto amamos su palabra? ¿Cuánto amamos su voluntad? Eso es algo que tiene que ya marcarnos, decirnos algo. Y en segundo lugar, todo el día es ella mi meditación. Meditar en la palabra de Dios no solo leerla, tiene que ver con un proceso más allá de lo cognitivo, tiene que ver con una confrontación con la palabra de Dios, tiene que ver cómo yo me entrego a eso. Cuando lees un pasaje en el cual te habla de la inmutabilidad de Dios, como dice el libro de Hebreos, la carta de los Hebreos, dice que en Dios no hay sombra de variación. Y tú meditas en eso, no hay sombra de variación, es decir, que no, las sombras cambian, ¿cierto? En ese tiempo no habían luces como las nuestras, sino solamente como con las lámparas y también con la luz solar. Pero la sombra variaba de acuerdo a la posición en la cual estuviera el sol o la posición en la cual estuviera la lámpara. Entonces, el escritor de Hebreos habla de eso, hace que en Dios no hay sombra de variación, o sea, no hay movimiento alguno. Dios no se mueve, Dios no cambia, Él es inmutable. Entonces, ¿cómo yo medito en eso? ¿Qué significa eso? Que Dios no cambia, yo cambio. Yo hoy día puedo amanecer bien, mañana puedo amanecer mal. O al contrario, puedo amanecer mal hoy y mañana amanecer bien. Soy anímico, ¿cierto? Depende de mi estado anímico. Pero Dios no cambia, Dios no se levanta enojado un día y voy a castigar a los impíos. Él no cambia, Él es siempre el mismo. Siempre el mismo. Entonces eso a nosotros nos da esperanza, pero también nos lleva a un sentido de contemplación de Dios. Porque si Dios es el mismo Dios que destruyó a Nadab y Abiú por ofrecer un fuego que no era el que Dios había mandado, es el Dios que puede destruirme a mí si yo de una manera irreverente no temo al Señor. Dios no cambia. Pero también de la misma manera que Dios demostró amor con el pueblo hebreo estando en el desierto, cuando más de 10 veces murmuraron y desearon volverse a Egipto. Pero ¿qué vemos ahí? Misericordia de Dios. Si Dios tuvo misericordia con ellos, también la va a tener conmigo. Porque Dios no cambia. No cambia. Hebreos 13:8 dice el escritor de Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿cómo esa verdad que leo, que está en mi mente, la experimento y medito en ella? O sea, Dios, tú no cambias. Si tú me salvaste, yo no voy a perder lo que tú me diste. Si tú me has salvado y me estás santificando, yo no puedo volver atrás en este proceso de santificación. Porque tú, aquel que comenzaste la obra, serás fiel hasta terminarla. Entonces yo medito en la palabra de Dios y veo y el Espíritu Santo comienza a hacerla viva en ti. Eso es lo que da fruto. El estudio bíblico te va a ayudar, pero si el estudio bíblico, la memorización bíblica, la lectura bíblica, el oír la palabra de Dios no te lleva a este proceso fundamental y principal de la meditación, va a quedar todo en la cabeza y no en el corazón. Estamos llamados a ser confrontados completamente con la palabra de Dios. El mandato en Deuteronomio capítulo 6 que repite el Señor es claro: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el común denominador de todo eso? Todo. Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. ¿Se dan cuenta que no hay una división entre lo mental y el ser? El corazón no tan solo habla, porque de alguna forma el corazón dentro de la perspectiva hebrea no denota solamente los sentimientos, igual lo incluye, más bien habla de todo el ser completo del corazón. Pero también el ser completo, pero eso está también, la mente está involucrada, el corazón, los sentimientos también están involucrados. Entonces no es tan solo algo mental, tenemos que llevar la palabra de Dios de lo mental para rogarle al Señor que nos ayude a meditar en ella y producto de esa meditación en la palabra de Dios, pasar al plano real. ¿Ya? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. ¿Se dan cuenta? En esto meditar. ¿Dónde yo puedo aprender todo lo verdadero? ¿Dónde? ¿Dónde yo puedo aprender todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable? Todo, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en la palabra de Dios. En esto pensad, dice la Reina Valera, pero la expresión realmente habla más, como lo traduce bien la Biblia de la América, en esto meditad. Entonces, definamos, como ya hablé un poquito de la meditación, pero definámosla ya de una manera más concreta. La meditación es un pensamiento sobre las verdades reveladas en la Escritura, para los propósitos de comprensión, aplicación, oración y gozo. Esta va más allá de lectura, estudio y memorización, es más profunda y más sustancial. Los cristianos no vacían sus mentes, las llenan de la verdad. ¿Se acuerdan que dije que normalmente nosotros hablamos de meditación como lo relacionamos a la nueva era y este concepto de la meditación trascendental? ¿Qué dice la meditación trascendental? Ponte en blanco, vacía todo lo que tienes y medita. Pero la meditación bíblica no tiene que ver con no pensar en nada, tiene que ver con llenar tu mente de la palabra de Dios, llenar tu ser de la palabra de Dios, llenar tu corazón de la palabra de Dios. Ahora, beneficios también de la meditación. La meditación de la palabra de Dios nos va a llevar a una madurez. Salmo 119, versos 98 y 99. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Se da cuenta? Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entonces, mire, dice, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Ahí hay un llamado que nos hace aquí el salmista para mostrarnos que en realidad su meditación en la palabra de Dios le daba herramientas que los otros no poseían. Que incluso dice, porque tus testimonios son mi meditación. Dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros. Porque a diferencia de sus maestros, él meditaba en la palabra de Dios como algo fundamental en el crecimiento y desarrollo de su vida. Ahora, habiendo visto esas dos cositas, métodos para la meditación. Selecciona versículos, eso es lo principal. Repite el versículo en diferentes versiones. Eso es bueno, es buenísimo. Hay una aplicación en internet que se llama Bible Gateway. Bible Gateway, ¿ya? Y esa Biblia online, usted pone un versículo y usted tiene para poner paralelos 5 versiones distintas al mismo tiempo. 5 versiones distintas. Eso es bueno cuando usted, no sé si lo ha notado, pero yo siempre cuando pongo los estudios bíblicos pongo diferentes versiones. A veces a la NBI, a veces la Reina Valera contemporánea. Nunca uso la Reina Valera 60, pero no porque estén de en medio, sino más bien para ver, para que ustedes vean que, al igual que la Reina Valera 60, hay muchas más versiones que son buenas y que nos ayudan a nosotros a tener un mejor entendimiento de la Escritura. Hoy día estoy usando la Biblia de las Américas, pero he usado la Reina Valera, he usado la traducción lenguaje actual. Es bueno eso. ¿Por qué? Porque cada uno de los traductores hizo un trabajo de traducción, pero de distintas perspectivas. Unos utilizaron un método de traducción distinto que el otro en muchos casos. Entonces, para que usted tenga la riqueza de lo que el texto le está diciendo, es bueno comparar versiones. Entonces, usted vea un pasaje y véalo en más de una versión. Si tiene la Reina Valera, busque esta misma herramienta que yo le decía, le va a ayudar para ver qué dice en la nueva versión internacional, o qué dice en la nueva traducción viviente, o qué dice en la traducción en lenguaje actual, etc. ¿Ya? Eso le va a ayudar, porque va a tener una visión más amplia y le va a ayudar a meditar mejor en la palabra de Dios. Lo otro, realiza una paráfrasis. Eso es bueno también. O sea, uno explicarlo, repetir con sus propias palabras qué es lo que la Biblia te está diciendo. Porque ¿qué pasa? A mí me pasa harto. Yo he leído hartas veces la Biblia y las veces que la he leído en versiones distintas. Entonces cuando estoy hablando con alguien, nunca le cito el pasaje literal porque tengo hartas versiones metidas en la cabeza. Pero me ayuda así porque ya sé lo que dice el pasaje. Pero no ocupo las palabras precisas porque lo entiendo, como ya no me abrazo por ninguna versión como tal. Entonces, por lo mismo. Entonces, eso, hacer paráfrasis de los versículos, entendiendo lo que significa realmente, es buenísimo también, porque me va a ayudar a mí a meditar mejor en ello, ¿ya? Va a haber un desarrollo mental propio en eso, ¿ya? Lo otro, orar a través del texto. Evidentemente no hay como la oración. La oración nos va a ayudar
a llevar ese proceso de la meditación como tal. O sea, le insisto, hermanos míos, nosotros estamos en este proceso de la santificación y es necesario que cuando veamos algo que nosotros no realizamos, le pidamos al Señor que nos ayude a realizarlo. Algo que Dios demanda. De la misma manera, si estamos haciendo algo mal, que el Señor nos ayude y oremos cuando nos veamos confrontados con su palabra, oremos para que el Señor nos ayude a poder hacer eso o dejar de hacerlo si es el caso, ¿ya? Lo otro, no te apresures. A veces también uno tiene este afán de avanzar en la lectura bíblica, en el estudio bíblico, pero de verdad lo más importante dentro de esto es la meditación. Y eso significa que tú medites una y otra vez. Esta época, la época en la cual nosotros hablamos, se caracteriza por ser la era del conocimiento. Pero fíjense en algo. Hoy en día la gente tiene mucho conocimiento, pero tiene poca sabiduría. Y hay una diferencia clara entre ambas cosas. Porque yo puedo conocer muchas cosas, tener muchos términos en mi mente, pero la sabiduría nace de un proceso de canalización de esos conocimientos a una aplicación. Los viejitos de antes del campo eran súper sabios, pero ellos no tenían mucho conocimiento de cosas. En cambio nosotros, nuestra generación, tiene acceso a mil y una información, pero es muy poco lo que meditamos en ella. Por eso nunca sacrifiquemos, y es importante, hay gente que sacrifica por entendimiento, por conocimiento, sabiduría. Y eso tenemos que tratar de ser sumamente equilibrados. Una cosa te tiene que llevar a la otra, ¿ya? Conocimiento y sabiduría van de la mano. Por eso el no apurarse es necesario. Meditemos. De ahí viene la importancia de la meditación. Y lo último, que igual es importante, hermanos míos, y nuestra época también es difícil, es la soledad y el silencio. Cuando nosotros nos encontramos con la palabra de Dios, meditamos en ella y tenemos este tiempo de retiro personal. Si no lo puedes hacer en el día porque estás trabajando, porque tienes hijos chicos, etcétera, y siempre hay algo que hacer, antes de acostarte, en el baño, no sé, pero ten ese tiempo en el cual en silencio, en la soledad, solo meditas la palabra de Dios. Eso te va a ayudar harto también. Y va a ser algo sumamente positivo para tu crecimiento espiritual. ¿Ya? Alcanzo a ver esto, es súper corto. ¿Ya? Por último, luego de haber oído, leído, estudiado, memorizado y meditado, obviamente de ahí va a quedar algo. Y eso se llama aprendizaje bíblico. Y el aprendizaje es importante. Y ahí está, como menciona, un dilema importante. El dilema de la comprensión intelectual versus la respuesta emocional, ¿cierto? Siempre hay una tensión en eso. Es como ya, esto es así, y uno puede ver la escritura desde perspectivas distintas, desde polos distintos. Verla como intelectualismo simplemente, o verla como sentimentalismo simplemente. Y ambos extremos son erróneos. ¿Y qué es lo que vemos nosotros hoy? Lamentablemente dentro de la iglesia de Cristo vemos ambos polos. Vemos algunos que son muy racionales y que le quitan todo el sentido espiritual a la hora de meditar en la palabra de Dios, pero también el otro lado, que la racionalidad se dejó completamente afuera y pura emoción. Entonces, no, hermano, nosotros somos llamados a ser completos, como decía Deuteronomio, y cita al Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. O sea, el todo del ser está metido en esto. No tan solo la emoción, dejando fuera lo intelectual. Y no solo lo intelectual, dejando fuera la emoción. Son ambas cosas a la vez. Somos seres integrales, ¿ya? Por eso es necesario comprender, pero que a la vez esa comprensión intelectual nos lleve a una respuesta a nuestros corazones. Efesios 1, 17 al 18, ¿quién lo lee? Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados,
para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Para qué? Oraciones que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. La Reina Valera dice es que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados. ¿Se dan cuenta? Hay un uso indistintivo de corazón y entendimiento, porque son ambas cosas a la vez. Tanto el corazón como el entendimiento, nuestra mente como nuestros sentimientos tienen que ser confrontados con la palabra de Dios a la hora de aprender lo que dice. Lo que dice J.I. Packer referente a algo como esto, dice: debemos convertir cada verdad que aprendemos acerca de Dios en la materia debemos convertir cada verdad que aprendemos acerca de Dios en la materia para la meditación ante Dios. O sea, que no tan solo quede aquí en la cabeza, sino que baje al corazón, llevándola a la oración y a la alabanza. Y eso nos va a ayudar a seguir creciendo con referente a nuestra relación con la palabra de Dios. Siguiendo eso, sobre el aprendizaje, el aprendizaje es un mandato. Estamos llamados a aprender la palabra de Dios. Proverbios 23:12. ¿Quién lo lee, por favor? Aplica tu corazón a la instrucción y tus oídos a las palabras del conocimiento. ¿Se dan cuenta ahí? Es como, más que un consejo, es como una ordenanza, entendiendo que los salmos y proverbios no son ordenanzas claras de Dios, pero sí hay un principio importante: aplica tu corazón a la instrucción. O sea, hay un esfuerzo ahí. Aprender es un mandato de parte de Dios también. Tenemos que aprender. Lo segundo, aprender nos ayuda a ser sabios. Proverbios 18:15. El corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. ¿Se dan cuenta? O sea, la búsqueda constante de una relación con la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, nos va a llevar, ¿cierto?, a ser sabios, a ser prudentes, a ser entendidos. Y lo otro, que la meditación en la palabra de Dios nos va a ayudar a nosotros a crecer en la santidad. Romanos 12:2. Ahí hay una S por si acaso. No os adaptéis. Me la comí. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Estamos terminando, no se preocupen. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Transformado mediante la renovación de vuestra mente. ¿Y cómo voy a renovar mi mente? Con la palabra de Dios, con la meditación de la palabra de Dios, con el aprendizaje de la palabra de Dios voy a renovar mi mente. Aprender, hermanos míos, es un regalo de Dios. Job 32:8-9. Pero hay un espíritu en el hombre y él sopló del Todopoderoso, le da entendimiento. Los de muchos años quizás no sean sabios, ni los ancianos entiendan justicia. Y dice que es un regalo de Dios. El soplo de Dios da entendimiento, ¿ya? Fíjense que ni siquiera ser de muchos años o ser mayor garantiza que una persona sea sabia, ¿ya? No, eso, lo que garantiza eso es la providencia de Dios de dar entendimiento a cada uno de nosotros por medio de aprender la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios. Y eso sería, hermanos míos, lo que vimos esta noche sobre la importancia. Y ya con esto vamos por cerrado esta etapa de la meditación o de alimentarnos con la palabra de Dios, ¿ya?